El vértigo, griterío e intensidad de la política real. Traducida por Facundo Pérez. En Barullo Político. Es para mí un honor saludar a el que en la mesa del periodismo es el queso de rallar de la verdad que se sirve sobre encima de la pasta de la objetividad, con la salsa de la moralidad y en la gran mesa, la gran reunión del conocimiento, la sapiencia, la transparencia y el compromiso con un país mejor. ¡Epa! Facundo Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Conjunción carnal en un mismo individuo de los más absolutos poderes del periodismo, la independencia, la sapiencia, la racionalidad y sobre todo compromiso social con los más humildes. Sos como así como el superministro del periodismo. Total. Lástima que Extraña. tenemos que hablar con quien te viste. Estás muy parecido al padre de Coraje, el perro cobarde. ¿Cómo se llama? Te falta la boina nada más. Justo. Sí, justo. Pero... Estás muy eso. Y vos te fuiste de casa y no me sé vestir, Facu, porque Facu me vestía a mí. Entonces no sé qué hacer. Acá, mirá. Es verdad. Mirá, soy justo, mirá. ¡No, soy justo! Ahí está, sos tú. Mirá. Es tremendo. Si me entrara. No, soy justo, boludo. Che, tenemos que hablar, Facu, tenés que volver, Tenés que volver. Debbie, disfruta tu juventud. Ya va a llegar el momento de usar camisas con chalecos. No saltees etapas. Son malos. ¿Sabes? Me gusta. Y me sentía con ganas de sentirme profesional y me puse camisa y chaleco. Un chaleco que incorporé a mi vestimenta hace poco. Me dejaste varias ropas tuyas también, varias camperas. Fue un divorcio donde hubo muchos ganadores y pocos perdedores. Sí, es verdad. Te he nutrido tu guardarropas. Totalmente, y mi corazón también. Facu, quien se ha nutrido de poder en la última semana es Sergio Massa. Digo, estamos hablando de algo que ya está más masticado que la mier, pero... Hola, soy Sergio Massa. Exactamente. Pero es el primer barullo político después del superministro Massa, después del anuncio, y hay un par de puntos que por ahí... ejercitando un poco la mirada, podemos verlo nosotros que somos los tendedores del puente de la población hacia la objetividad y la verdad periodística. En ese sentido, sí. ¿Cómo te tomó la noticia? ¿Vos la esperabas, no la esperabas? Porque esto no lo hemos hablado al aire todavía. ¿Te sorprendió o más cantado que despacito? ¿Cómo lo viste vos? A ver, primero y principal, es verdad que está muy masticada la noticia de Sergio Massa como superministro de Economía, ese título así medio amarillesco. Pero todavía mucho no se sabe. Recién hoy se supieron 3 nombres que van a integrar lo que antiguamente era simplemente el Ministerio de Economía, ¿no? 3 nombres que tampoco terminan de decir mucho, pero esta semana va a estar supuestamente cargada de anuncios, no solo de nombres, sino de medidas, de una hoja de ruta. Y bueno, estaremos atentos a eso, lo charlaremos en más profundidad quizás el viernes. ¿Cómo me tomó la noticia de Massa ocupando este rol de ministro de Economía, también con la fusión de Agricultura e Industria? La verdad, sí, era un poco cantado, digo, era algo por lo menos de lo cual había mucho ruido. Y también... yo creo que es como la cristalización de la entrega total de poder de Alberto Fernández. Entre último manotazo y está bien, jueguen ustedes, ¿no? Uh-huh. Como con la salida de Vélez, ya sin Guzmán, ya sin Cafiero en la jefatura de gabinete, si bien están en Cancillería, ya sin Culfas. Poner a Massa como superministro de Economía era lo último que quería hacer Alberto y sin embargo termina sucediendo. Ahora parecería ser que las riendas del gobierno ya no dependen tanto de Alberto Fernández como venía sucediendo hasta ahora, sino que delega hasta institucionalmente también su política económica. Pasa algo súper interesante. Hay artículos re interesantes que vamos a repasarlos ahora que se han escrito. Digo, a veces es un tema que está súper masticado, tiene un montón de miradas re piolas para profundizar desde diferentes puntos. Digo, hay un muy buen artículo de Diego Genud, de Pablo Ibáñez, de Mauro Federico. Escuchaba un poco también y veía y wikipediaba en el sentido más liviano del término, no para apoyarme en base a datos duros, sino porque hay cuestiones históricas que está bueno repasar. El Ministerio de Economía, originalmente concebido, tenía en su arista la producción, la agricultura, en algún aspecto tenía también dependencia sobre el turismo, cosa que no va a suceder en este caso, ni hablar la propia concepción del Ministerio de Economía, con Hacienda, con Comercio y demás. En este caso, en el frente de todos,
Yo no creo que el problema haya sido la división en sí, sino lo que hablamos siempre, las parcelas, porque en economía tenías a Guzmán en la cabeza, pero tenías a Martínez y Bernal más del kirchnerismo duro abajo de él, y esta desconexión. En agricultura tenías a Julián Domínguez, que muchos le achacan, yo creo que un poco exageradamente, ser y salir como ministro y volver como delegado, decir una nota hoy en el diario AR, de opinión creo que de Pablo Ibáñez, pero es un ministerio de economía tradicional, con la particularidad de que no lo conduce un economista, lo conduce un abogado, que es Sergio Massa. Sí. Hacen una comparación, me estoy yendo mucho por las ramas, así que agarrarlo por donde quieras, pero hay una comparación que la estaba repasando, que es muy interesante, que es que hay dos casos muy rápidos en la historia de superministros. Uno es Fernando Henrique Cardoso en Brasil con Itamar Franco, que Cardoso es un sociólogo, politólogo, es un tipo de las ciencias sociales, que acumula poder en el Ministerio de Hacienda brasileño y logra solventar un plan económico que lo catapulta a la presidencia. Y el otro es Domingo Cavallo, que fue superministro de la Rúa, y todos sabemos cómo terminó eso. Digo, son dos experiencias independientes. Massa no es Cardoso, no es Cavallo, no sé cuál está más cerca, pero no hay muchos antecedentes de superministros. No sé cómo te llevas con el término, también con esto del Ministerio de Economía clásico, si sos optimista o no tanto. No, mira, soy optimista en el sentido de que algo había que hacer y se está haciendo algo. Sí. No sé si eso nos va a llevar a un buen puerto, pero seguramente la inacción nos iba a llevar a un mal puerto. Entonces, por lo menos, algo se está haciendo. Desde la visión política, Massa se está jugando la carta más fuerte que se puede jugar. Si esto le sale bien a Massa, tiene allanado el camino para la candidatura en el año que viene. Si esto le sale mal a Massa, se prende un poco bastante fuego, sobre todo pensando para el año que viene y en su carrera política en general también. Después, sí, qué sé yo, pueden pasar 2000 cosas. Pero el hecho de que Massa esté jugando, haya aceptado el puesto y esté sucediendo esto, da ciertas, o por lo menos a mí me da cierta sensación de, bueno, en su interior cree que algo puede resolver. La situación no está tan desmadrada, o por lo menos Massa piensa que la situación no está tan desmadrada, porque si no, no agarraría, menos sabiendo cómo se mueve Massa políticamente. Ahora, la ideología de Massa, cómo se mueva Massa, cuáles son los objetivos de Massa y a qué intereses responde, bueno, es lo que quizás más preocupa y lo que iremos viendo en el desarrollo de esta semana. Eso por un lado. Por otro lado, como bien decís vos, Massa encabeza siendo él trayendo él un capital político y una jerarquía dentro del Ministerio de Economía y dentro de el aspecto económico del gobierno. ¿A qué me refiero con esto? Vos decís, es político, es abogado, no es economista, lo cual significa mucho. Venimos de un cuadro bastante técnico que es Guzmán, a quien se le achacaba su falta de sapiencia y habilidad política. Ahora es Massa, una persona que tiene una habilidad política sobrada, que lo demuestra, no sé, al correr del tiempo, yendo y viniendo, ocupando diferentes cargos, estando con diferentes actores, teniendo diálogo con los diferentes actores, viene a encabezar políticamente la institución de economía, y ahí es donde yo entiendo y encuentro sentido con los tres nombres que se anunciaron hoy, que son tres personas más técnicas, ¿no? Rigo en la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, son personas que vienen trabajando ya en el sector, sí, quizás no tienen tanta visibilidad política, pero responden a cuestiones más técnicas. Ahí me parece que se marca una diferencia entre el capital político que quiere dar Massa con una línea clara y vertical, y las cuestiones más técnicas que se encargará esta gente. Y déjame decirte algo más. Sí. Como bien decías vos, empieza a alinearse, ¿no? Como el Ministerio de Economía, lo que antes era el Ministerio de Agricultura e Industria. Pero hay dos figuritas que le faltan a Massa para terminar de ser superministro, sí, que es la Secretaría de Energía, importantísima en el desarrollo. ¿Cómo? Clave. La Secretaría de Energía y, bueno, el Banco Central, que sigue pese, que tampoco está muy amigado con Massa, o por lo menos alineado. En la película de terror del albertismo, cuando arrancó todos nos jugábamos, no, el que va a quedar al final va a ser Vélez, no, el que va a quedar al final va a ser Vito Velo. Termina quedando en el quemado Pelle y Cafiero mano a mano. Pelle con un capital político mucho menor de que Cafiero, pero absolutamente. Me centro un toque en energía. Espero estar citándolo correctamente, igual verifico un segundito, pero sí era Pablo Ibáñez, sí, digo bien, Pablo Ibáñez en el diario AR, muy piola la cobertura, la columna que hace sobre este tema, donde dice que el presidente Alberto Fernández
sin entrar en, hago un paréntesis, sin entrar en falopeadas psicológicas, no porque la psicología sea una falopeada, todo lo contrario, pero no porque no es mi área y no lo estudié y no lo conozco y no soy el psicólogo del presidente, pero desnudando voy a decir un despoder, bueno, inventemos una palabra por ahora, un despoder total del presidente. Dice que el presidente le sugiere a Massa, que está bajo su órbita en términos técnicos, echar a la Secretaría de Energía, que está encabezada por Darío Martínez. Mejor dicho, echar a los actuales funcionarios de la Secretaría de Energía como un último paso hacia una conformación completamente nueva de la cartera económica. La Secretaría de Energía, que está absorbida por el Ministerio de Economía, el Superministerio de Economía que encabeza Sergio Massa, la cual ha sido la gran piedra en el zapato, según cuenta Martín Guzmán, para el desarrollo de diferentes políticas de corte energético y económicas en general. No parece tenerlas de ganar en una discordancia con Sergio Massa, pero Alberto Fernández, el presidente, según Ibáñez, le dice a Massa que si querés avanzar con el plan, tenés que tener en cuenta que la Secretaría de Energía tiene que estar bajo tu órbita. Hay un nombre que lo voy a tomar con pinzas y que es más una especulación, y por eso lo remarco con mucho cuidado, que es el de Nielsen, que es una persona que además de la economía ha estado muy ligado a la matriz energética, ha estado en Medio Oriente como embajador en Arabia Saudita, ahora anda semi-tanteado por el masismo, que no fue el primero que fue a buscar, sino que fue a Redrado, sino que fue a La Baña, padre e hijo, pero es un hombre que tantea en energía y que no es del riñón de Cristina ni a ganchos. Y por otro lado, completamente lo de Pelle. De hecho, gran parte de las notas de Genú, de Ibáñez, de Federico, de Delfino, de Opinión, hablan de esta especie como de nivel final para Massa y para Pelle, viceversa, en torno a la capacidad de incidir en política económica, que es justamente quién va a terminar cooptando el Banco Central. A mí me pasa decir, si Massa coopta, logra que Pelle lo obedezca, o logra que Pelle se vaya y poner a alguien de su riñón en el Banco Central, gana Massa. Gana Massa, obviamente. Gana muchísimo más capital político Massa. Es una victoria casi definitiva del predominio masista sobre el gabinete. Si Alberto mantiene a Pelle, no sé si alguien lo ve como una victoria para Alberto. Es más bien hasta me sale decir una cuestión de, mirá, se fue Batakis, se fue Scioli, se fue Domínguez. Si a los 10 días, a los 15 se te va otro funcionario, pareciera más un evento no planificado ante la asunción de Massa que un hecho de disputa y debate político. No sé, me parecería desprolijo tras salir a esta altura del partido, pero es cierto que Pelle o cambia un poco su ideología, o se amolda un toque al masismo, o no entiendo cómo seguiría en este plan, me es muy difícil. Es que es dificilísimo. Uno quizás, si está un poco afuera de la cuestión, no entiende la importancia del rol del presidente del Banco Central, ¿no? Como, no, es más, hasta comparado al Ministerio de Economía puede parecer chiquito, pero no lo es en absoluto. Digo, el Banco Central es el que termina de hacer factible la política monetaria de un país, el que decide cuántos dólares se venden o no se venden para mantener el tipo de cambio, el que fija la tasa de interés, y eso lo que te hace es aumentar o disminuir la demanda de capitales y el flujo de capitales, digamos, el flujo monetario en la sociedad, el que te puede llegar a controlar o no la inflación. Digo, la cantidad de herramientas que tiene el Banco Central para intervenir en la realidad es enorme, y como bien decís vos, sería raro que Pelle se mantenga en el cargo oponiéndose a Massa. Digo, raro por incongruente, por ilógico, ¿no? Si viene Massa supuestamente empoderado, con una línea clara de acción, pero no tiene el control del Banco Central, no puede hacer nada. A ese punto es importante el rol del Banco Central. Por eso el amotinamiento de Redrado, por ejemplo, en su momento en el Banco Central. Y después con esto que decías vos de Alberto sugiriéndole a Massa que le pida la renuncia a los titulares de energía, ¿no? Me hace acordar a un personaje de Ricardo III, que es el personaje de Margarita, que es una ex reina que todavía está en el palacio pero no tiene nada de poder. Y ella aconseja digamos, a los dos bandos diciendo, che, por ahí te conviene hacer esto, por ahí te conviene hacer lo otro. No sé si son buenos consejos o no, pero nadie la escucha. Como, no, Margarita, fuiste reina, ya no sos más reina. Hay algo de Alberto que es un poco eso, como, che, mirá, a mí me pasó esto porque no saqué a la gente de energía.
Y Massa seguramente debe pensar, yo no puedo pelearme con Cristina en este momento, porque como bien sabemos, sacar a Basualdo, a Martínez de Energía, a Bernal, es enemistarse con Cristina, es como el caballito de batalla de Cristina dentro del gobierno. Bueno, hay que ver cómo se da esa tensión dentro del poder y dentro de lo que hoy parecería ser como las dos patas más fuertes del frente de todo, que son Cristina y Massa, con un Alberto bastante relegado y con la gravedad institucional de que Alberto ocupa la presidencia del país, ¿no? Sí, totalmente. Estamos en Barullo Político con Facundo Pérez, acá quien les habla Esteban Chacho, todo el equipo cítrico, atentos a este barullo, mega esperado, muy manija estaba también de conversarlo, si nos hemos cruzado el fin de semana, pero barullo es un momento donde silenciamos los placeres por fuera de la política y nos centramos en esto, Facu. Un antídoto que a mí se me ocurría para una suerte de solución al potencial conflicto entre Massa y la cartera energética, que es o se amolda uno al otro o uno se va, y no creo que el que se vaya sea Massa, todo lo contrario, es una foto. Yo en un momento dije, por ahí un antídoto para esto, es una foto de unidad con la línea energética que responde a Cristina, una especie de laburo o de muestra de trabajo en conjunto. Podemos decir, mirá, la verdad es que si salimos a la calle y decimos, señora, ¿qué opina Darío Martínez? La gente va a decir, perdón, no lo tengo, mira, me suena de energía, pero es muy probable que por la tremenda vorágine económica, social, laboral en la que estamos, la gente por ahí no tiene tiempo de interiorizarse, quien lo pueda hacer, bienvenido sea, pero interiorizarse en la interna energética del país. De nuevo, saberlo es mejor calidad de vida, mejor calidad de información, pero no todos tienen el privilegio de acceder a la información que desean en tiempo real. Al mismo tiempo, estoy comprando un poco esta retórica que está tan instalada de calmemos a los mercados. Y a veces me gusta también decir, que medio hippie lo que voy a decir, pero hay una subjetividad que también hay que calmar. Seguramente hay muchas personas que no saben quién es Darío Martínez y mucha gente que sí sabe quién es Darío Martínez. Y muchos empresarios, medios y demás que saben quién es Darío Martínez. Yo creo que un antídoto, un símbolo un símbolo o un antídoto para justamente contrarrestar cualquier interna es una foto de unidad, es un laburo en conjunto, es un plan unificado. Massa anduvo tuiteando bastante, cambiando un poquito la táctica de comunicación, cayó un poquito en anunciar anuncios, pero al mismo tiempo tiene que ver con que su renuncia está siendo tratada en la Cámara de Diputados y la jura sería mañana y las medidas serían anunciadas el miércoles recién. Y tengo dos datos para compartirte. El primero es que Massa pediría 100 días de tiempo, de espalda, poco más de 3 meses, para ver los primeros efectos de su nuevo plan. 100 días es un poquito como ver hacia atrás, ver lo que pasó con Batakis y decir, conmigo no, más allá de que Batakis y Massa no son lo mismo. Y el consejo el último empujón para que Massa tomara la decisión de posicionarse sobre la absorción, a favor de la absorción de producción y agricultura desde economía, se la dio un Labaña. Y no fue Marcos, sino que fue Roberto Labaña, quien en una reunión con Néstor Kirchner, cuando iba a hacer la transición dual de Kirchner, y ya estaba confirmado en la campaña que Labaña seguía con Kirchner, le dijo, el problema con el Ministerio de Economía, independiente de la agricultura y de producción, es que el de producción hace buenos pactos con la industria y se lleva el rédito. El de agricultura hace buenos pactos con el agro y se lleva el rédito. Pero el que diseña la estructura y el que paga los platos rotos es economía. Y eso tiene una cuestión financiera, pero es una cuestión política. También un poco hablando de lo que siempre decimos que el problema es político. Massa tomó este consejo de, cariñosamente, el viejo Labaña, y lo aplicó de lleno. Y algunos, sobre todo un análisis muy pela que hacen Pablo Ibáñez y... Se me escapa el nombre de otro, ya me voy a acordar, del economista Rulitos, que no es Rulo de la Torre, ya me voy a acordar. Alejandro Zayat, hablan de que a veces da la sensación de que Massa se sorprendió un poco con todo el poder que le dieron. Realmente se le confirió mucho poder y le pusieron en el plato más de lo que pidió. No es una crítica a Massa, sino más bien una crítica al gobierno. Massa ya sabrá cómo administrarlo. Bueno, es otra consecuencia de la improvisación, ¿no? Como, no pensé que me iban a dar todo esto. Claro. Retomo algo de energía que decías y lo uno con esto que nombrabas de Massa, que, a ver, dentro del plan de Massa, creo que una nota en Data Clave, ¿puede ser? Sí. Un portal. De Mauro Federico. En Data Clave nombraba que Massa, en su concepción de resolver la crisis económica,
le pone un lugar muy importante a energía y a la economía del conocimiento, ¿no? Como diversificación económica, no tanto agarrado a, digamos, Massa lo que quiere hacer es generar dólares. Porque el diagnóstico, que la verdad comparten todos, es que a Argentina le faltan dólares, ¿no? Y de ahí surge todos los problemas económicos que tiene Argentina. La manera que Massa encuentra de generar dólares es diversificando la matriz productiva y no simplemente concentrarse en las exportaciones del campo, sino fomentar el mercado en cuanto a la energía, que puede ser desde hidrocarburos hasta energías alternativas, bueno, dentro de hidrocarburos como las exploraciones offshore en lo que fue ese tema en Mar del Plata. Y también economía del conocimiento, todo lo que es, desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones, cosas que Argentina es punta de lanza en la región y sin embargo no está del todo impulsado desde el gobierno nacional. Bueno, desde ese lado lo que se buscaría es generar dólares. Ese es el plan de Massa y obviamente eso, primero, digo, para que la gente entienda la importancia de la Secretaría Económica en el desarrollo, de la Secretaría de Energía, perdón, en el desarrollo económico del país, y segundo, entender esto del plazo de 100 días, estos incentivos, esta ruta, hoja de ruta que podría plantear Massa. Es obvio que no va a tener resultados instantáneos, y menos tampoco en 100 días, digo, pero con 100 días por ahí se pueda llegar a empezar a ver algo de lo plasmado por Massa en su plan. ¿Me explico lo que digo? Totalmente, Facu, absolutamente. Además hay una realidad, no sé si te pisé. No, para nada. Justamente en este eje, Massa va a tener bajo su... Mencionaste la palabra que yo creo, el término que yo creo que es clave, que es diversificación productiva. Massa tiene bajo su órbita un montón de debates interesantísimos e imprescindibles. Estamos hablando de agricultura, estamos hablando de economía, estamos hablando de producción. Y estamos hablando también, dato no menor, si bien no incluye transporte, economía, transporte es un ministerio que está bajo el ala masista. Sí. Con Mario Meoni hasta su fallecimiento y hoy con Alexis Guerrera está la chance de que transporte se fusione con infraestructura y quede bajo la órbita de Catopodis, que Catopodis tiene muy buena relación con Massa también. Entonces estamos hablando de una línea, como nunca la hubo, una horizontalidad bastante clara en la matriz económica del Frente de Todos. No quiere decir que sea buena ni mala, sino que es lineal, es consciente. Tiene sentido. En ese sentido, estamos, cosas que hemos nombrado acá hasta el hartazgo. Vía navegable Paraná-Paraguay, gasoducto, exploraciones offshore del petróleo, soja transgénica, un montón de justamente materia prima de los grandes debates sobre productividad, diversificación, la gran obra que anunció Alberto hasta el hartazgo, quizás la única obra magnánima que Alberto anunció y se desvela y que es importante, justamente por la sustitución de importaciones, inaugurar, que es el gasoducto Néstor Kirchner, va a depender de Sergio Massa. Y acá voy con dos ejes. Por un lado, Culfas, que fue un poquito la punta de lanza de este debate productivo, nuevo en el Frente de Todos, que tiene una visión más peronista, más de centro, por allá, por acá, pero más peronista, centrista, más tirado hacia la izquierda, no sé, por si una categoría, llevaba este debate con mucho menos peso político que Massa. Hoy lo encabeza Massa, que tiene una mirada mucho más afín a los Estados Unidos, digo, un montón de debates recontra interesantes para tener bajo una mirada mucho más soberana, van a estar administrados por Massa. Entonces va a haber que estar muy atento en ese punto porque seguramente va a haber cosas que no sean como las eran con Culfas, ni mucho menos como la podían ser con, no sé, con un ministro de corte mucho más kirchnerista que tampoco fue propuesto. Pero de vuelta, sí. Digo, e incluso sin ir al extremo del kirchnerismo, ¿no? Digo, el vínculo de Massa con Estados Unidos no afecta solamente en la industria, por ejemplo, en el plan de la industria, como bien vos decís, sino en lo financiero y en el acceso a créditos internacionales que tenga el gobierno. Total. Digamos, la semana pasada hablábamos de que Clever Carone, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, tenía pisado un crédito ya asignado a la Argentina. ¿Quién era el intermediario entre el gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo? Gustavo Vélez. Gustavo Vélez había peleado por la presidencia del BID y había perdido contra el actual presidente, Clever Carone, que es el primer presidente de origen estadounidense. Quizás en esa rivalidad
uno de los quizás de las causas por las cuales se pisaba el crédito a la Argentina, era justamente que estaba Vélez como intermediario. Vélez da el paso al costado cuando sube Massa y ya desde el Banco Interamericano de Desarrollo se festeja la asunción de Massa y ya se empezaron a dar los primeros giros de ese crédito a la Argentina. Entonces, Massa y sus vínculos con Estados Unidos y lo que fuese también tiene que ver con la posibilidad de acceso a crédito de nuestro país. Totalmente, totalmente. Muy interesante ver qué pasará con Gustavo Vélez, que caracterizado acá, hemos charlado con diferentes periodistas, sobre todo de Página 12, que profundizaban sobre cómo Vélez pisaba los créditos dedicados a infraestructura auspiciada por China en nuestro país, como es el caso de Atucha. Bueno, digamos que el cupo pro Estados Unidos sigue completo en el frente de todos, obviamente con un Massa mucho más empoderado y visible que Vélez. Y aparte de esto de Massa poniendo su mano sobre gasoductos, sobre agricultura, sobre relación con el campo, sobre un montón de palancas claves para el desarrollo nacional, realmente claves para los grandes debates que vienen y que están, eso termina sujeto a la suerte del gobierno en sí. Entonces, si el plan de Massa empieza a triunfar, Massa va a poder exhibir ese capital político. Si ese capital político Massa lo exhibe, logra más poder de condicionamiento. A lo que voy, es medio raro hablar en este contexto de reelección de Alberto, es una palabra bastante extraviada, pero realmente, y sin jugar la amarillista, la suerte de Alberto depende de Massa, y Massa aspira a la rosada. De hecho, tiene los dos pies en ella. Entonces, yo creo que en ese punto es un punto final de una aspiración del presidente, y mi duda es, sin jugar al morbo, es cómo se va a reacomodar a Alberto en este contexto en donde subliminalmente descartó pelear por la presidencia nuevamente, porque realmente no veo la forma de tomar o capitalizar un éxito de una persona que se ha caracterizado por buscar capitalizarlo, como es Massa. Es muy rápido para hablar, pero también algunos hablaban de esto de Massa en el día a día, Cristina en el debate, Alberto en lo macro. Una especie como de nuevo gobierno, nueva conformación. No lo sé. Alberto juntándose con el presidente de España, Massa ejecutando, Cristina mediando. No lo sé. Yo no creo que esté eso tan claro en la negociación entre ellos. Lo que sí creo es que Alberto, si tiene una mínima posibilidad de presentarse en el 2023, es sosteniendo su presidencia hasta el final. Sí. Y hoy aparecía Massa como la única posibilidad de sostenerse. Digamos, era entre Guatemala o Guatapeor la elección de Alberto. No es que Alberto tiró por la borda su sueño reeleccionista al sumarlo a Massa, sino que un poco no le quedaba otra. Sí. Medio que la única esperanza que tiene es que esto se solucione, sea con Massa, sea con quien fuese, porque el primer damnificado va a ser el propio Alberto. Y antes de irme, quiero casi como jugando al PRODE. Se va Massa de la presidencia de la Cámara de Diputados, también renuncia a su banca. Sí. ¿Quién asume? Todas las fichas están puestas en Cecilia Moró, pero ¿creés que va a ser por ese lado? ¿O creés que el representante va a seguir siendo masista o puede haber alguna sorpresa? Te soy honesto, hay dos nombres, uno es Cecilia Moró, el otro fue un eco de noticias, esto de una posibilidad de, igual no, era para la presidencia del bloque, Máximo Kirchner, como reinstalarlo como presidente del bloque, cosa que no creo que pase porque se está conforme en el Parlamento, en el Congreso, con la labor de Martínez. Yo tenía entendido que Moró era casi cantado, Cecilia Moró. ¿Hay algún otro nombre y me perdí dando vuelta? No lo sé, pero qué sé yo, como en este país nunca se sabe. Obvio. Digo, la lógica sería Cecilia Moró, porque es, primero, de las referentes del Frente de Todos, y segundo, la segunda de Massa dentro de la Cámara, ¿no? Claro. Todo apuntaría a eso. Es más, ella también está buscando ese lugar sin lugar a dudas. Claro. Pero bueno, qué sé yo, nunca se sabe. No, nunca, a partir de ahora nunca más. También sucede, comenzando a concluir, Flaco, es un barullo político, en el día cero de Massa, digo, es el primer día hábil, ni siquiera, porque el miércoles tendremos el primer gran día cero, pero es una suerte de día cero de Massa. Hay en nuestro país un solo antecedente reciente de este estilo. Se decía mucho el título Bala de Plata, el último tren del Frente de Todos, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta final que te hago es, si hace 10 años nos decían esto, ¿qué hubiera pasado? Todo cambia, decía Hilda Lizarazu. ¿Qué va a ser? Todo cambia.
Quiero dejarte una reflexión. Sí, Se dice mucho esto de la bala de plata o realmente la última oportunidad del Frente de Todos, incluso desde el propio Frente de Todos. Ese discurso desde lo narrativo es bastante peligroso, porque para que al gobierno le vaya bien, o para que a Massa en este caso que estamos hablando de él, le vaya bien, no depende solo de Massa. Digo, traigo una frase de Guzmán, ¿no? Los rivales también juegan. Y si los rivales son opositores y los rivales tienen la misma lectura de que es la última oportunidad del Frente de Todos, tienen más incentivos en no cooperar para que eso funcione que cooperar y que a Massa le termine saliendo las cosas como él quisiera que le salgan. Hablo, por ejemplo, de esta calma de los mercados, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hablar de los mercados igual es tan abstracto, pero esta calma de los mercados que se dio desde que se nombró la posibilidad de Massa como superministro. Bueno, hay que ver qué pasa con los mercados una vez que Massa habla y muestres cuál es su plan. Digo, si los mercados tienen más interés en que el plan de Massa se cumpla o que, si es la última oportunidad del Frente de Todos, le vaya mal y le vaya mal al Frente de Todos definitivamente también. Como ojo con ese discurso y con esa esperanza de que los mercados, que son quienes pueden voltear a un gobierno, van a acompañar a Sergio Massa en el gobierno, y si lo acompañan, bueno, revisemos cuál es el plan también de Massa. Sí, suceda lo que suceda, tendremos que seguir alertas por A o por B en esa bifurcación. Concuerdo totalmente. Acá la Chipi me había quedado colgado el comentario, dice, respecto al consejo de la Baña a Massa, y ese consejo no lo podían haber aplicado hace 3 años, y hace 3 años... Un poco en un momento pasabas por la puerta del búnker del Frente de Todos y el 10 de diciembre de 2019 llegabas a un ministerio. Fue una gran noche, pero... Sí, una gran noche. Hay un par que fueron a festejar a Chacarita y terminaron siendo ministros. Sí, tenemos un amigo que es ministro, que está ahora superministro o algo, seguramente es. Te hago una pregunta. Sí. ¿La Baña no tenía bajo su jurisdicción de ministro de Economía a Industria y Agricultura? ¿No fue el último gran ministro de Economía en ese sentido? Industria y Agricultura no estoy seguro. Y Industria sí. De hecho, creo que era de Mendigura en ese momento, no me acuerdo si secretario de Industria específicamente. Agricultura, sé que deportes no, turismo no, agricultura no me parece que sí. Estoy casi seguro que sí. Yo creo que el último que tuvo esta conjunción fue Roberto Lavagna. Que también, digo, otra vez, Lavagna aparecía como ministro, y un ministro muy importante, histórico en nuestro país, pero estaba la figura de Néstor Kirchner. Sí, por supuesto. Que era realmente el que tomaba las decisiones, y Lavagna, está bien, cumplía su rol de ministro. Lavagna fue también un gran garante para la continuación de políticas económicas vistas como exitosas desde la sociedad, pero Lavagna al poco tiempo se fue, había estado con Duhalde, Kirchner siguió con una agenda similar o no tanto a la que proponía Lavagna, y acá te tengo para confirmar de que efectivamente en 2009 se reinstala el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y Alimentación con Julián Domínguez, después Yaguar, Casamiquela, Buriale, Echeverre, Basterra y Julián Domínguez de vuelta. Julián Domínguez inauguró y cerró la vuelta del Ministerio de Economía, de Agricultura. Mirá vos. Para pensarlo ya a la noche. Facu, va a estar bueno charlar con Roberto Yaguar también, ahora que lo veo acá, que siempre nos atiende el teléfono muy cordialmente. Me encanta decir eso al aire. Facu, gracias por un barullo político que se hizo esperar, y prepárate porque esto recién empieza. Estate listo. Estamos atentos. Facu, gracias totales. Un gran abrazo, buena semana. Abrazo. Facundo Pérez, nuestro barullador político. El único, realmente le hemos dado con todo, porque es el primer barullo a partir de la designación de Massa en su superministerio. Economía, producción y agricultura. Realmente, cuando ves todos los debates que se incorporan bajo el ala de Massa, da un poquito de vértigo. Y si te acordás lo que decíamos hace 10 años de Massa, es como, mierda, qué vuelta que da esto, qué onda. Bueno, por suerte está barullo político para bajar un toque a la tierra toda la locura que anda pasando en la política nacional, y salir igual de preocupados, pero más informados.